Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo están? Hoy uno de los métodos más usados de evaluación, sobre todo en bolsa. Vamos a ver, evaluación relativa, también llamada evaluación por múltiplos. En particular, price earnings, el PEG ratio, o price earnings en relación al crecimiento, ratio popularizado por Peter Lynch, y el CAPE ratio, el cyclically adjusted price earnings, popularizado por Robert Shiller. Bueno, esta es nuestra parte, la parte de donde vemos valuación. ¿Y por qué se llama evaluación relativa? Porque estimamos el valor de una cosa en función del precio de otras. Es decir, es pricing. Es lo que hacemos sin mirar tanto hacia el valor intrínseco o sin poner demasiada atención a los flujos de caja, al valor que una empresa puede generar, sino observando el precio de otras cosas. Con lo cual, hay un montón de estimaciones implícitas que estamos haciendo. Vamos a tratar de hablar de estos tres, por lo menos de estos tres ratios. Hay muchos múltiplos, podemos clasificarlos en categorías, hace un gran trabajo Aswath Damodaran de NYU, separando los equity multiples, que son todos los relacionados con el patrimonio. Ustedes saben que en la estructura de capital de una empresa, como pueden ver ahí, lo verde sería el patrimonio o equity, lo azul sería toda la empresa. Cuando se habla del valor de la empresa, se hace referencia a lo azul. ¿Cuál es la diferencia? La deuda o pasivos. La estructura de capital de una empresa está formada por equity, deuda, y puede haber algún otro integrante más ahí en la estructura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de equity multiples, todo lo que relaciona el precio o el market cap, esos son valores de mercado, precio de las acciones, y capitalización bursátil o market cap, son valores de mercado del patrimonio, no de toda la empresa. El patrimonio. Por eso, price earnings, price book value, price sales, nos permiten evaluar la parte verde. En cambio, los ratios de toda la empresa, cuando se habla de evaluación de la empresa en su totalidad, de la cual una parte está relacionada con contratos de deuda, es decir, hay bancos, acreedores que tienen derechos sobre los activos de la compañía, y por otro lado, accionistas, con un contrato de acción, que también tienen derechos sobre la empresa. Bueno, cuando se habla de toda la empresa, hablamos de, por ejemplo, los ratios relacionados típicamente con el EBITDA, que es para toda la empresa, con las ventas, pero cuyo numerador no es el precio de las acciones, sino que es el valor de toda la compañía. Bueno, nos enfocamos en el price earnings, el más conocido, todo el mundo lo usa, probablemente el 80% de las evaluaciones en bolsa, sobre todo los IPOs, se hacen con esto, pero lo usan también los value investors, como métrica inicial para un poco tantear a ver si está cara o barata la compañía. Así que, bueno, un ratio que vale la pena analizar. Por ejemplo, tomemos Pepsi. Aquí esto es Yahoo Finance. Ahí tienen el ratio para Pepsi 25. Pero ese es proyectado, dice TTM, con lo cual hay una proyección de ganancias. ¿Para qué sirven, diría Graham, las ganancias pro forma? Para olvidarlas, no sirven para nada. Bueno, tomémoslo, después lo vamos a calcular de otra forma. Pero básicamente la idea del price to earnings es, si es 25, ¿qué significa? Que cada dólar de ganancia anual que produce esa acción, yo me compro una acción y me produce $1 por año. ¿Cuánto tengo que pagar hoy para comprarla? 25 dólares. Si lo comparo con Coca-Cola, que está a 19 dólares, ¿cuál es más barata? Por $1 que produce cada acción, esto podríamos decir que muestra a Pepsi como más cara. ¿Querés comprar acciones? Un ejemplo cercano que todos tenemos de evaluación relativa ocurre cuando queremos comprar una casa. Evaluación relativa, por ejemplo, es averiguar el precio por metro cuadrado. Si quiero comprar una casa en determinada área de la ciudad, lo primero que hago es probablemente averiguar cuál es el precio por metro cuadrado. Eso es muy similar al price to earnings. No significa que compre la casa solamente porque es barata en términos de precio por metro cuadrado. Después hay que ir a verla, investigarla más en profundidad. Otro ejemplo es cuando queremos vender un auto. Es un ejemplo muy cercano que probablemente todos nosotros hemos experimentado. Tengo un auto usado, por ejemplo, del cual no sé a qué precio lo voy a terminar vendiendo. ¿Qué averiguación hago? ¿Cómo busco
Probablemente no sé nada de mecánica, no puedo estimar como un valor intrínseco, pero la primera averiguación que puedo hacer es justamente pricing, estimar el valor de este auto en función del precio de otros autos similares. Entonces tengo que establecer qué es un auto similar. Por ejemplo, puedo buscar, si este es un auto modelo 2013, puedo buscar otros autos modelo 2013. Pero ahí, no sé, me equivoqué con el modelo, no sé nada de autos, pero ese pareciera ser una coupé, entonces ese seguramente no es, a ese precio no lo voy a poder vender, un poco más caro. Este otro tal vez tampoco, porque pareciera ser otro modelo, con otro motor. Entonces, si empiezo a encontrar cosas por las cuales no es exactamente comparable, tal vez es la misma marca, el mismo modelo, el mismo año, pero es distinto motor. Y después, bueno, este tiene muchos kilómetros, tiene más del doble de kilómetros. Y entonces así, esa es una idea de evaluación relativa, estimar el valor de un activo, de un auto, de una casa, de una empresa, en función del precio de otros. Por supuesto, y creo que en esto hay que siempre leer a Damodaran, hay estimaciones implícitas, ahí no estoy viendo en sí en qué estado está el auto, por ejemplo. Si yo averiguo en un barrio cuál es el metro cuadrado en el cual puedo vender una casa, eso no significa que después vengan los compradores y les guste, les parezca linda. Es simplemente que puede estar barata en función del metro cuadrado. Bueno, un buen trabajo que hace Damodaran de NYU es vincular el price earnings y en general a los ratios de evaluación relativa con los fundamentals. Que a los que somos value investors nos gusta esto, porque somos inversores fundamentales. Los que investigamos un poco en value investing, el value investing es análisis fundamental. ¿Qué son los fundamentals? Los ratios que tomamos internos de la empresa, que tomamos de los estados financieros. Cuánto vende la empresa, cuánto crece, cuántos flujos de caja genera, qué márgenes obtiene, está endeudada o no, qué posición de liquidez tiene. Todo eso son fundamentals. Y provienen un poco de la historia de la empresa, no son proyectados. Es estudiar un poco qué es lo que la empresa hace, qué es lo que ha hecho. ¿Ha tenido ganancias? ¿Ha crecido sus ventas? ¿Qué es lo que sabe hacer? Bueno, Damodaran relaciona entonces los ratios como price earnings o price sales o price book value con los fundamentals. ¿Y esto por qué es interesante? Porque si bien en ambas fórmulas, como ven acá, la fórmula general o la fórmula relacionada con fundamentals, en ambas fórmulas llegamos al mismo número, evidentemente, pero hacen explícitas los supuestos. En particular, por ejemplo, es interesante el supuesto de crecimiento, la G. Fíjense que aquí el price earnings lo relaciona con el payout, es decir, de las ganancias, cuánto la empresa paga en dividendos, con el cost of equity, en otras palabras, el riesgo está ahí, ¿no? El supuesto de riesgo que estamos haciendo, o costo de oportunidad, y las tasas de crecimiento, que en la fórmula de arriba están con una sola tasa, entonces eso es aplicable para una empresa relativamente estable, madura, de crecimiento estable, o la de abajo, que admite dos tasas de crecimiento, a qué tasa la empresa va a crecer en la etapa de alto crecimiento, y a qué tasa después esperamos que crezca, por ejemplo, la economía, la empresa igual a la economía. Entonces esto es interesante porque tomando, por ejemplo, el price to earnings, que lo vamos a hacer en un rato, puedo ver como explicitar lo que creo que está pensando, por ejemplo, el resto de la gente, el mercado, o mi propia estimación, ¿no? Sobre todo el crecimiento. Bueno, como veíamos, un gran desafío es identificar los comparables. Por ejemplo, cuando elegimos un comparable para un beta, buscamos una empresa que sea parecida en términos de los riesgos sistemáticos. Típicamente está en la misma industria, pero puede ser que ese no sea el caso. Aquí tendríamos que buscar comparables para algo muy complejo, que es todo el valor. Ahora, esto es eminentemente subjetivo no es algo malo, subjetivo no significa arbitrario, no significa aleatorio, es subjetivo, depende del sujeto. Toda la evaluación es subjetiva con todos los métodos de evaluación siempre son subjetivos, el valor es subjetivo, nuestra mente no tiene una métrica objetiva de valor. Sin embargo, hay mejores y peores formas
de elegir los comparables. Y puedo, por supuesto, manipular el ratio. Por eso, por ejemplo, la evaluación relativa, típicamente, es la que eligen quienes quieren justificar un valor más alto, y en cambio, si yo uso Value Investing, eso es muy difícil de hacer. Por el contrario, tiro el valor hacia abajo. Si yo voy a vender mi empresa, probablemente no quiera usar Value Investing, porque voy a estimar un valor súper bajo, un valor de ganga, voy a regalar la empresa. Ahora, si yo la quiero vender, probablemente use este tipo de ratios. Entonces les pregunto, ¿es grande la Tierra? Bueno, no sé, por ejemplo aquí sí, creo que habíamos visto este ejemplo en otro video, pero aquí sí, porque lo estoy comparando con Venus o con Marte, pero aquí es grande la Tierra. Y si la comparo con Júpiter o Saturno, bueno, no. Entonces, la elección de los comparables es como un poco, me habla mucho sobre cómo estoy evaluando la empresa. Y por eso este método, por ejemplo, es elegido siempre por quienes tienen los brokers inmobiliarios, ¿no? Porque lo único que tengo que hacer para llegar a una evaluación exagerada es buscar otra empresa que esté carísima, que puede incluso haber sido un error de evaluación. Esto ha justificado, no sé, evaluaciones horribles en el mercado. El mayor fracaso el año pasado fue WeWork, que empezó con una evaluación de 47 billions. ¿Cómo llegan a una evaluación de 47 billions? Una empresa que no tiene activos, que no sabe hacer nada, no ha mostrado que sepa hacer nada todavía, que no genera caja, no tiene una década de generación de caja. No tiene activos, no tiene nada. Bueno, esa evaluación de 47 billions, después la empiezan a modificar, en pocas semanas termina siendo de menos de 12 billions, que había sido el capital inicial, el seed capital de la compañía. Bueno, después el IPO ya ni siquiera ocurre. Eso no hubiera sido nunca posible con una metodología de value investing, enfocada, por ejemplo, como hace Graham, en los assets. Eso no es posible. Justificar esas valuaciones alocadas, típicamente, y sobre todo en los IPOs, ocurren con valuación relativa. Entonces, bueno, no significa que tengo que elegir un método y ya está, quedarme con ese, sino que por ahí hago intentos. Los value investors hacen eso, buscan el price earnings, usan mucho el PEG ratio, usan el CAPE ratio, y después aparte evalúo los activos. Es decir, uso varios métodos para hacer mi diagnóstico, no tengo que elegir uno solo. Y voy a tener distintos resultados, hay que convivir con eso, hay que convivir con esa subjetividad. No nos gusta, a veces queremos algo exacto. Bueno, hay que convivir un poco con esa subjetividad y tratar de hacer una estimación razonable, que no significa que sea completamente inexacta. Los métodos que son más cuantitativos, como puede ser EVA o Discounted Cash Flow, también tienen subjetividad y tienen estas mismas estimaciones. El cost of equity, el riesgo, el crecimiento, también están ahí, pero están como de forma más explícita. Esas fórmulas que propone Damodaran un poco acercan las dos metodologías, porque muestran en price earnings cuáles son las estimaciones implícitas que tengo de los fundamentals. Bueno, elijamos un poco. Yo estoy evaluando Pepsi desde distintas metodologías, lo hice por flujos descontados, a modo de ejemplo. ¿Cómo elijo los comparables? Una forma es entrar a los screeners, por ejemplo a StockRow, y buscar, ven, ahí está Pepsi. Entonces acá en el sector, puedo filtrar por sector. Bueno, pero en el sector hay de todo, está, no sé, Unilever en el mismo sector, Philip Morris, productos de consumo. Entonces puedo ir a la industria. Ahí Pepsi, por ejemplo, y Coca-Cola, que son, Coca-Cola claramente es el que sí o sí tengo que tener como comparable. Entre los dos creo que esa industria la dominan bastante. Están en bebidas. Entonces, bueno, puedo acercarme a bebidas, pero como ven más abajo, en bebidas está, para dar un ejemplo también, Budweiser, que son bebidas alcohólicas. Entonces podría ir cerrando eso a bebidas y no bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas tienen más margen. Bueno, vamos a tener que ir haciendo una búsqueda y nos va a dar una idea. Pero no va a ser una idea más que decirnos, mire, este es el precio por metro cuadrado de lo que se venden las propiedades en tal barrio. Es eso, no más que eso. Aquí está Damodaran y nos dice, uno de mis profesores favoritos en términos de evaluación, ¿no? Léanlo en todo lo que tiene un libro interesantísimo que es The Dark Side of Valuation, seguramente lo han visto.
tiene un libro que es como un manual de evaluación que se llama Investment Valuation. Bueno, y él dice, en tanto usted me deje elegir el múltiplo, y en tanto usted me deje elegir el comparable, yo le puedo decir la historia que yo quiera. Es decir, yo puedo llegar a manipular, fíjense qué fuerte, como un especialista en evaluación y más en evaluación relativa nos dicen, esto es manipulable. Tengo que tratar de tener ahí honestidad intelectual. Bueno, veamos algunos ejemplos. Acá en Excel siempre estamos trabajando con Pepsi. Vamos a ver ejemplos y de paso integramos el PEG ratio y el CAPE ratio. El PEG ratio es el price earnings comparado con crecimiento. Y el CAPE ratio es el price earnings pero ajustado por ciclos, con lo cual el earnings no va a ser el más reciente, sino un promedio histórico. Bueno, empecemos con el P/E ratio. Tengo acá un Excel. Yo tenía los estados financieros de Pepsi, que hemos usado para el ejemplo de evaluación por flujos descontados. Ahí están. Los voy a ocultar. Ahí tengo el balance, el estado de resultados de la última década. Típicamente, si busco en internet, van a tener un price earnings proyectado. A mí, con mi sesgo de value investing, no me gusta lo proyectado, menos proyectado por Yahoo, no me interesa. Entonces voy a calcular el histórico. Y ahí lo voy a abrir con la fórmula que presenta Damodaran relacionada con los fundamentals. Entonces, estimemos primero el cost of equity. Por ejemplo, asumamos para todas las empresas los mismos inputs, ¿no? Desde ya, si la tasa libre de riesgo es de la economía, va a ser la misma para todos. Entonces voy a estimar el cost of equity con la fórmula de CAPEM, ¿no? La forma clásica, tasa libre de riesgo más un beta por una prima de riesgo de mercado. Supongamos que asumimos un 2%, tal vez medio alta para el día de hoy, pero bueno, 2% de tasa libre de riesgo anual en dólares. Prima de riesgo, es decir, el rendimiento adicional del mercado por encima, podría ser el Standard & Poor's por encima de los T-bills, 6%, ya toda la prima calculada, todo el paréntesis, 6%. Y bueno, vemos el beta de cada empresa, yo los busqué en StockRow, de ahí son los betas. Coca-Cola tiene un beta inferior al del promedio, 0.59, entonces probablemente la rentabilidad quede con un benchmark bajo en comparación a las otras dos comparables que tenemos ahí. Tenemos entonces 4 compañías del sector de bebidas y no alcohólicas. Bueno, ahí están. Entonces ahí tenemos tasa libre de riesgo por beta más prima de riesgo de mercado para cada uno, ahí tenemos los costos de capital, el cost of equity para cada uno. Calculo el price earnings, yo lo tenía ya calculado, en un momento lo voy a hacer a partir de la historia. 27 es el price earnings para Coca-Cola, 31 para Monster, Fizz tiene 17, Pepsi 26. Bueno, según esa primera estimación, la más cara aquí es Monster. Y la más barata, Fizz. Ok, ahora yo puedo ver cuál sería la tasa de crecimiento implícita, porque para que busco el payout, lo busco en los estados financieros, abajo de los estados financieros, ahí está. Esto es lo que históricamente, el promedio histórico, ¿no? Históricamente han pagado, fíjense que tienen payouts bastante altos, a excepción de Monster, para la cual no voy a hacer el cálculo, porque no va a quedar, con un payout 0 no va a quedar un ratio representativo. Bueno, y entonces lo que puedo hacer es, en esa fórmula, despejar cuál sería G. ¿Qué tasa G, qué crecimiento estoy asumiendo para llegar a ese price earnings de 27 en este caso? Entonces puedo usar, por ejemplo, GoalSeek. A ver, vamos a mostrar aquí. Puedo usar, por ejemplo, GoalSeek. Ahí está. Para decirle, miren, puse la fórmula de price earnings por fundamentals. Ahí está. Y entonces, para llegar a esa fórmula, estoy copiando la fórmula que está en la línea 51. Para llegar a esa fórmula, que ahí no tiene todavía el ratio que yo quiero, ¿cuál sería el input G? Lo pueden despejar también en la fórmula. Yo acá lo voy a calcular con GoalSeek, así pongo la fórmula una sola vez. Entonces voy a usar what if GoalSeek, que le voy a decir, esta fórmula de la columna H, quiero que dé 27. Entonces, la vinculé a la columna G, donde voy a poner la tasa de crecimiento, justo, G. Entonces, para que le digo, mire, fije la celda en 27, cambiando el input de crecimiento, y ahí empieza a probar. Empieza a probar y se ve que con un 2,5% de tasa de crecimiento, no tan alto, no está mal, no está mal.
Entonces, con una estimación estándar de cost of equity, usando una tasa libre de riesgo del 2%, la prima de riesgo del 6%, y un beta tomado de los retornos históricos. Yo lo tomé de StockRow, que es típicamente un beta de retornos mensuales de los últimos 3 años. Pero lo pueden calcular, por supuesto, también. Bueno, tomando eso, el crecimiento implícito a perpetuidad que se está asumiendo para llegar a un price earnings de 27 es 2,5%. Probemos para la otra compañía, empiezo a probar, por ejemplo, al 3%, 4%, tiene que estar entre 3 y 4, porque al 3% el price earnings me queda más bajo, 4% más alto, tengo que llegar a 17. Entonces le digo, con GoalSeek le digo, fije esa celda a donde calculé el price earnings por fundamentals, fíjela igual a 17, y vaya iterando, vaya cambiando la tasa de crecimiento. Bueno, ahí encontró, ven, estaba entre 3 y 4, 3,5%. No está mal, no está mal. Y bueno, ahora para Pepsi. Recuerdan que en el método anterior, en evaluación por flujos descontados, hicimos un cálculo de a cuánto creció Pepsi en la última década, sus ventas. Aquí debería ser el crecimiento de ganancias, ¿no? Pero era una tasa cercana a 0. Casi no creció, menos de un 1%. Entonces, cuidado aquí, que una tasa de 3 y pico por ciento, que es la que me está dando acá, 3,5%, puede ser alta para Pepsi. O podemos decir al menos, en términos de ventas, Pepsi no ha logrado una tasa del 3,5% en la última década. No lo logró, no lo logró. La tasa de crecimiento de ventas había sido menos de un 1%. Bueno, ahora la vamos a calcular. Técnicamente tendría que poner aquí tasa de crecimiento de ganancias. Pero me conviene hacer ambas estimaciones, a ver cuánto crece sus ventas, cuánto crece sus ganancias, siempre me conviene ambas cosas. En resumen, ¿qué hicimos hasta aquí? Hemos calculado el price to earnings, el precio por acción dividido las ganancias por acción. Lo hemos hecho de 2 formas. En la columna C, a partir de los estados financieros y el último precio, que ahora les muestro cómo hacerlo en detalle. Y después lo repetimos, pero vinculándolo a fundamentals. Ok. Bueno, aquí tengo los estados financieros históricos, y fíjense que en un momento voy a mostrar estos cálculos, pero fíjense que, por ejemplo, Coca-Cola, puedo calcular el crecimiento para cada uno, ¿no? Puedo calcularlo de ventas o de ganancias. Yo acá lo calculé con logaritmos de las ganancias por acción. Y entonces fíjense que Coca-Cola no creció sus ventas con ninguna de las 2 estimaciones, ni las ventas ni las ganancias, ¿no? Y hice 2 estimaciones, con los logaritmos o con lo que sería un promedio geométrico. No han crecido, han caído las ganancias por acción de Coca-Cola, con lo cual eso puede parecer exagerado. Para las otras no. Por ejemplo, para National Beverage o para Pepsi, parecieran estar más cercanos los supuestos de crecimiento a lo que ven ahí que calculé históricamente, ¿no? Entonces puedo hacer una comparación para ver si es razonable o no. Bueno, ya que estamos hablando de crecimiento, no podemos dejar de mencionar el PEG ratio. ¿Qué es el PEG ratio? ¿Por qué lo populariza tanto Peter Lynch? Peter Lynch, que es un value investor, era el gestor de Magellan Fund, una leyenda en la bolsa. Bueno, ¿qué hizo con este PEG ratio? Tomó el price earnings y lo comparó con el crecimiento, con la tasa de crecimiento anual. A veces la tasa sin el porcentaje, por eso a veces la multiplicamos por 100. Entonces, por ejemplo, fíjense Coca-Cola, una regla práctica que él da es la siguiente. Si Coca-Cola tiene un price earnings de 27, más o menos, debería estar creciendo, yo debería esperar que crezca el 27% anual, sus ganancias. Y la regla práctica que da es, si el crecimiento es la mitad, por ejemplo aquí, si la tasa de crecimiento de Coca-Cola estuviera cercana al 13%, y yo estoy pensando en pagar un price earnings de 27, posiblemente esa acción está sobrevaluada. Y al revés, si la empresa crece el doble que su P/E ratio, es decir, la tasa de crecimiento es 2 veces 27, con lo cual 54, probablemente tenga una ganga. Bueno, aquí, ¿qué opinan? ¿Me sirve un P/E ratio de 27 para Coca-Cola? En este momento, Peter Lynch, con su PEG ratio, diría no, a 27 no la compre. A 27 probablemente usted está pagando un precio muy alto
por las ganancias que esta empresa ha logrado. Este es un price earnings, nuevamente, no es proyectado, sino que lo calculé con la última ganancia. Ben Graham también tenía como un target, una regla práctica para el price to earnings. Y si leen El inversor inteligente, les va a decir que él típicamente no paga más que 25. Es decir, Ben Graham, el mentor de Warren Buffett, ¿no? En inversiones, el maestro de Warren Buffett, también un inversor muy exitoso en la bolsa. Y él dice, más de 25 no pago. ¿Por qué esa regla práctica? Porque bueno, es como que tengo que esperar 25 años para recuperar mi inversión. Pareciera ser como mucho. Los inversores en realidad, si pagan como en este caso un P/E ratio de 27 o de 26 en el caso de Pepsi, claramente no están esperando, diciendo voy a esperar 26 años. Están pensando que la compañía va a crecer rápidamente. Pero el problema es que ese crecimiento lo estoy pagando hoy. Entonces estoy intercambiando dinero que hoy tengo por una promesa de crecimiento. Por eso Graham diría, más de 25, usted lo puede hacer, pero es especulativo, porque usted está apostando a que la empresa crezca y que crezca fuertemente, no para enriquecerlo, sino para que devolverle lo que tiene hoy. Hoy estoy pagando ese precio, por un crecimiento que todavía no ocurrió. Bueno, analicemos aquí Pepsi, que es la empresa que quiero evaluar. Con un P/E ratio de 26, si Pepsi creciera a la mitad, a 13%, probablemente diría está sobrevaluada. Tendría que crecer a más del 50% por año Pepsi para que se justifique un price to earnings de 26. Bueno, claramente la empresa no lo hace, así que con este método de evaluación diríamos, no, está todavía muy cara, Vamos al PEG ratio, ahora este ratio popularizado por Peter Lynch. Veamos los cálculos con un poco más de detalle, ya, si bien estos son números que aparecen en Yahoo Finance, bueno, hagamos algunos cálculos sobre la historia. Por ejemplo, Coca-Cola, el price to earnings histórico, precio actual dividido en las últimas ganancias, 27, con lo cual debería crecer al 27% para estar relativamente bien valuada. Si crece a la mitad, probablemente esté muy cara, esté sobrevaluada en el mercado. Si crece al doble, 54%, probablemente esté barata. Bueno, analicemos un poco la historia. Podemos tomar los estados financieros de Coca-Cola, son muy fáciles de acceder, busquen, yo estoy usando datos de StockRow, no siempre están correctos, no siempre están bien, pero son fáciles de descargar. Y lo mismo voy a hacer para FIS, 17 es el P/E ratio, yo debería esperar que crezca al 34% para que me interese analizarla, ¿no? Y bueno, veamos, a ver, empecemos con Coca-Cola a ver a cuánto crece. Yo aquí calculé un crecimiento negativo, es decir, no han crecido sus ganancias por acción en la última década, han caído 8%. Hice ese cálculo con la pendiente de los logaritmos de ventas, ¿no? 10 elevado a la pendiente de los logaritmos de ventas. Menos 8%, con lo cual ya ni analizo en más profundidad, no parece ser el momento de comprar Coca-Cola a ese precio. Si hago otro tipo de cálculo de tasa de crecimiento, también me da menos 2, un crecimiento geométrico. Ahora les muestro cómo hacer ambos. 18% me da el crecimiento de Fish National Beverage, y esta parece estar más cerca. Es como si estuviera bien valuada. Crece un poquito más, como que el benchmark está cerca, ¿no? Crece un poquito más, me interesa un poco más, un poquito más, 18%, me da similar también calculé siempre las dos tasas, logaritmos o geométrica. Y 4% Pepsi, 4% Pepsi. Pero claro, P/E ratio de 26, bueno, carísima. Con lo cual, bueno, esta primera indicación lo que hace es comparar el price earnings con la tasa de crecimiento anual. Si el P/E ratio es 17 y la empresa crece a 17, digo, bueno, es un valor justo, ahí solamente la compraría si es muy fuerte la ventaja competitiva. No puedo comprar empresas a un precio justo, como dice Buffett, si es muy, muy fuerte la ventaja competitiva, durable. Ahora, Pepsi, que es la que estamos evaluando, históricamente ha crecido al 4%. Según mis dos estimaciones, sus ganancias han crecido al 3-4%.
Las ventas tampoco, hice la tasa de estimación de cálculo de ventas y menos de un 1% de crecimiento de ventas. Tendría que crecer al 26% para que empecemos a considerarla. Tendría que crecer al 50% por año o más para que estemos hablando de que está barata o que hay una oportunidad de inversión ahí. De modo que, bueno, esta primera indicación que nos da el price earnings, el PEG ratio, no pareciera ser muy alentadora para nuestra compañía. Por último, CAPE ratio, ¿qué es esto? CAPE significa Cyclically Adjusted Price to Earnings. Mi ratio preferido de todos los de evaluación. ¿Por qué? Porque toma toda la historia. Entonces, para el tipo de compañía que nosotros evaluamos, que hacemos análisis por fundamentals en Value Investing, es el más interesante. Por supuesto, si yo estoy evaluando un startup, esto no lo puedo calcular, porque no tengo 10 años. Generalmente no tengo 10 años de ganancias históricas. Algunos lo calculan con 7 años, otros 10. Graham habla sobre el promedio histórico, sugiere 7 por lo menos, en el inversor inteligente. Y creo que de ahí lo toma Shiller, porque lo ha citado varias veces. Bueno, veamos de qué se trata. Es un price earnings, pero donde los earnings no son los proyectados por Yahoo, lo que llaman TTM. No es proyectado. Tampoco es el actual, porque las ganancias suelen tener volatilidad. Una empresa no gana lo mismo todos los años. Entonces, el tomar solo un dato del último año puede ser algo efímero, puede no ser una representación muy estable de lo que la compañía hace. En cambio, este toma un promedio hacia atrás. Bueno, pueden tomar 7 o 10 años y ver. Sería como una normalización de los beneficios lo que estamos haciendo. Entonces tomamos el precio de hoy, que es claramente forward looking, mira hacia adelante. Simplemente, precio de hoy dividido un promedio de ganancias. Como el precio es precio por acción, tomo las ganancias por acción. Si tomara el market cap en lugar del precio, podría tomar todas las ganancias históricas. Bueno, fíjense, ahí están. Más o menos me queda, el CAPE ratio me queda. Ahora lo voy a calcular con más detalle a ese promedio de ganancias, pero me queda 32 para Coca-Cola, carísimo. No, carísimo. Nuevamente, aquí más de 25 no pagamos. No compraríamos ninguna de estas todavía. Todavía vemos un poco alto el mercado, a pesar del COVID y todo. Todavía, hoy es 28 de abril, todavía muy alto. Bueno, tenemos entonces la historia. ¿Cómo hacemos este cálculo? Tomo las ganancias por acción, que pueden ser básicas o diluidas. ¿Cuándo son diluidas? Cuando hay un montón de contratos que hoy no son acciones, pero podrían serlo. Por ejemplo, bonos convertibles, stock options. Es decir, si tengo un montón de bonos convertibles a acciones, o de opciones que también pueden convertirse a acciones, si están emitidos, el supuesto más conservador es tomarlas diluidas, que considera todas esas participaciones. Pero pueden calcular un P/E ratio para las básicas y otro para las diluidas. Yo tomo las diluidas, aquí. Entonces, directamente el precio que ha tenido la compañía, oculto acá todos los estados financieros y me quedé con las earnings per share o ganancias por acción y el precio por acción. Divido, ya está. Puede quedar, ven, calculé precio dividido ganancias por acción. Ahora voy a calcular el crecimiento. Le calculo el logaritmo a cada una de las ganancias por acción, y ahora calculo una pendiente de la regresión entre, cuidado del orden, los logaritmos de las ganancias por acción y los años. ¿Cuáles son los años? 2010 a 2019. ¿Cuáles son los logaritmos? Simplemente usan la función log, no logaritmo natural, log porque voy a despejar con 10. 10 elevado a la pendiente menos 1. Bueno, ahí está, me da 20%. Es muy parecido, de hecho tiene la misma base, al cálculo de una tasa geométrica, que sería las ganancias por acción en 2019, las más recientes, dividido las más antiguas, elevado a 1 sobre n menos 1. Como son 10 años, n es 9. Son 9 crecimientos. Y ahí está, ¿ven? Es muy parecido a una tasa geométrica. Ambas son tasas geométricas, la diferencia es que en el caso de los logaritmos uso toda la serie. Podemos calcular ahora para las otras compañías, por ejemplo, para FIS, y después para la que queremos evaluar, que es Pepsi. Entonces, para calcular el price earnings, simplemente tomamos las ganancias por acción y el precio por acción y los comparamos.
tengo acá los precios a fin de cada año y las ganancias a fin de cada año también. Ahí está, ven, hay años donde estuvo más cara, 2015, 2016, 2017. Y ha bajado, pero todavía tenemos alguna duda, ¿no? Esta tal vez es la que está más barata de todas las que hemos analizado, pero ninguna como para decir hay una inversión interesante a partir de estos ratios. Luego calculo el crecimiento, logaritmo de cada una de las ganancias por acción, y después la pendiente. En Excel pueden usar la función slope, o en Excel en español pendiente, que pide dos matrices. En el eje Y ponemos los logaritmos de las ganancias, en el eje X los años. N es 9, porque son 10 años, o sea 9 crecimientos. Y entonces podemos calcularlo con los logaritmos, 10 elevado a la pendiente menos 1, o bien con un crecimiento geométrico, van a ver que va a quedar similar, que sería entre puntas. En la última ganancia dividido la primera elevado a 1 sobre 9, es decir, un noveno, menos 1. Van a quedar parecidas, y la diferencia es que el crecimiento geométrico calculado con los logaritmos me permite usar toda la serie de datos. Bueno, 17%, 18% más o menos es lo que han crecido las ganancias de FIS. Tendrían que estar creciendo 17 para estar más o menos bien valuada. Bueno, ahí tal vez del grupo de empresas que estamos evaluando es la que está como más cerca, la que no está tan cara. Y ahora último, para Pepsi. Price to earnings, es decir, el precio por acción dividido ganancias por acción, la ganancia neta, ¿no? Por acción. Fíjense que ha bajado un poquito, ¿no? En 2017 estaba bastante más alto, pero sigue estando 26, es alto con respecto a lo que ha sido el price to earnings de Pepsi históricamente. Fíjense, 13, 14, 26 sigue estando caro. Bueno, incluso con respecto a la historia. Logaritmo de las ganancias por acción, luego la pendiente, 10 elevado a la pendiente menos 1 nos da el crecimiento geométrico calculado con logaritmos. Y bueno, voy a calcular también la tasa, el promedio geométrico, tomando la última ganancia por acción, dividido la más antigua, la de 2010, elevado a 1 sobre n menos 1. Fíjense que más o menos me da que el crecimiento de las ganancias por acción de Pepsi ha sido un 4%. ¿Se acuerdan que en el otro video, cuando evaluamos por flujos descontados, calculamos también el crecimiento de ventas, que fue menos que 1%? O sea, Pepsi está creciendo un 3-4% nos da el crecimiento de ganancias, poquito menos de un 1% el crecimiento de ventas. Bueno, Coca-Cola no ha crecido, fíjense que lo mismo para Coca-Cola da menos 8 o menos 2, es decir, han caído en la última década, no se observa un crecimiento de ventas, por eso ahí no calculamos el ratio, no lo hacemos. Y bueno, podemos calcular el PEG ratio, simplemente comparando el price to earnings dividido esta tasa de crecimiento que hemos calculado, que la vamos a multiplicar por 100. Por ejemplo, si la tasa es 20%, es como dividir por 20. Bueno. 1,59. Es decir, el precio es un poquito más alto que el crecimiento en el caso de Monster. Ese es el PEG ratio. Ahora vamos a comparar con esta tasa que acabamos de calcular de crecimiento, comparamos el price earnings dividido el 18% de crecimiento para fees, y nos va a quedar menor a 1, es decir, la empresa crece más que lo que estamos pagando en relación a ganancias. Este es ciertamente un mejor indicador, ¿no? Fíjense, un mejor indicador. Lo que queremos es que el precio sea bajo, con lo cual, ahí está. Punto 95. El crecimiento de 18% que está en el denominador es un poquito más alto que el price to earnings de 17. Y bueno, lo mismo para Pepsi, a ver cómo queda para la última compañía del grupo, que es la que estamos evaluando. Este sería el precio sobre ganancias en relación a lo que crece la compañía. Bueno, 26, y tenemos solamente 4% de crecimiento. Quedó carísimo, muy caro. Bueno, ahora podemos calcular el CAPE ratio, es decir, el ratio, el price earnings ajustado por ciclos. Con lo cual, simplemente el denominador lo reemplazamos por un promedio de ganancias. Pueden tomar 7 años, 10 años, yo voy a tomar 10. Y entonces tomamos las ganancias por acción. Acá tengo los 10 años históricos. Podemos hacer la prueba con ambos. Yo voy a tomar 10, pero
Graham dice por lo menos 7 años. Bueno, tomo un promedio de las ganancias por acción, sigo usando las diluidas, habría que hacer con ambas la prueba. Bueno, son, fíjense, para Monster, $1.04 por acción. Si comparo el precio, en lugar de compararlo con la ganancia de este año de Monster, lo comparo con lo que ha tenido en promedio la empresa, fíjense que el price earnings me queda mucho más caro, 61, ¿no? Bueno, claro, esta empresa ha crecido un 20% de las ganancias en la última década, entonces es natural que este ratio quede exagerado. Más o menos históricamente tengan en cuenta que el Cape Ratio para el mercado, ¿no? Ha sido, si lo toman para todo el mercado, el que calcula Shiller, el promedio ha sido como 15, 16, el promedio histórico, de la larga data. Si lo pueden consultar, pongan en internet, enseguida lo encuentran, pueden encontrar gráficas, Shiller Cape Ratio. Pero bueno, esa compañía tal vez como el crecimiento ha sido alto, podemos acortar un poco la cantidad de años y ver qué pasa con 7 años de ganancias históricas. Igual quedan descartadas a este nivel, fíjense para la siguiente, 33 también, para FIS 33 es bastante alto. Sigue siendo un price earnings, lo podemos interpretar con la misma idea que el price earnings, pero con un promedio de earnings. Y bueno, veamos para Pepsi, que acá sí tiene sentido tomar 10 años históricos, porque la empresa prácticamente no ha crecido, no está teniendo hoy el triple de ganancias que hace una década. Bueno, tomo un promedio de las ganancias por acción históricas, las comparo con el precio, y bueno, ahí tengo como un ratio que normaliza las ganancias, es una especie de ganancia normalizada, 30. Bueno, sigue siendo alto. Hemos analizado entonces hoy la evaluación de Pepsi, que la venimos evaluando la empresa con distintas metodologías, flujos descontados, CBA, hoy tocó evaluación relativa, y para evaluación relativa vimos price earnings en relación al crecimiento, es decir, el PEG ratio, y price earnings con los earnings ajustados por ciclo, es decir, este ratio que vemos aquí, el Cape ratio. Bueno, después es simplemente, por supuesto, dividir esa ganancia promedio, ¿no? Compararla con el precio. Entonces tomamos en el numerador el precio por acción, dividido la ganancia por acción, normalizada. Bueno, ahí está. Están todos por arriba de 25, los vemos a todos un poco altos. Bueno, espero que les haya gustado, un abrazo para todos, se cuidan mucho, bendiciones.